Hola y bienvenida o bienvenido a este análisis a fondo. Nuestra inmersión particular en uno de los bloques más cruciales y a veces más laberínticos del derecho internacional. Sí, desde luego. Un laberinto de los grandes. Totalmente. La misión fundamental de hoy es clarísima. Vamos a diseccionar y hacer completamente accesible el tema 6, que trata sobre los órganos del sistema de derechos humanos de la ONU. Que es un tema que asusta mucho al principio. Ya te digo, quien se enfrente a la asignatura de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el grado en Derecho aquí en España, sabe que este temario a primera vista parece un océano súper denso, lleno de siglas, de comités cruzados, de jerga diplomática. Exacto. Y el objetivo de este espacio es precisamente transformar toda esa densidad en un mapa mental claro. Un mapa lógico, dinámico y, bueno, con suerte algo entretenido, para sobrevivir a esta época de estudio. Ojalá, ojalá. Es que es un mapa absolutamente necesario. Porque, a ver, el error más común al acercarse a esta materia es intentar memorizar estructuras de memoria sin comprender la lógica profunda que hay detrás. Claro, la lógica que las originó y que las mantiene en pie hoy en día. Y para dar con esa lógica, a mí me gustaría proponer una imagen a quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Pues normalmente, cuando pensamos en el concepto clásico del derecho, nos imaginamos un partido de fútbol. O sea, hay reglas claras sobre el césped, hay jugadores con roles definidos y por encima de todo hay un árbitro central con un silbato y unas tarjetas rojas en la mano. Claro, el Estado. Eso es. Si un jugador hace una falta flagrante, el árbitro pita, el juego se para, hay una sanción inmediata indiscutible y el partido sigue. Y esa es la imagen perfecta de un sistema jurídico vertical y coercitivo, como el que rige dentro de las fronteras de cualquier Estado, vamos. Alguien ostenta el monopolio de la autoridad suprema y existen consecuencias tangibles e inmediatas si te saltas la norma. El Estado dicta, juzga y castiga. Exactamente. Proporciona una seguridad innegable. Pero claro, cuando se cruza la frontera hacia el derecho internacional, el escenario muta por completo. Ya, de repente da la impresión de que alguien ha hecho desaparecer al árbitro y encima ha escondido el silbato. Totalmente. De hecho, parece que los encargados de arbitrar son los mismísimos jugadores, que, ojo, tienen que llegar a consenso sobre si algo fue falta o no, en medio del campo y mientras la pelota siga rodando a toda velocidad. Y para la gente que viene de estudiar derecho civil o penal, pues ese panorama resulta francamente frustrante, genera muchísimo vértigo jurídico. Ya me imagino. Es navegar en aguas bastante turbulentas. O sea, el suelo de la coercitividad directa desaparece y entramos de lleno en el terreno de la voluntad estatal, la persuasión y la presión compartida. Pero para entender cómo se organiza este partido sin árbitro central hay que acudir a los documentos fundacionales. Vale, vamos al origen entonces. Sí, porque todo este andamiaje no surge de una mera sugerencia de buenas intenciones, nace de una obligación jurídica rotunda. La Carta de la ONU, en sus artículos 55 y 56, establece de forma vinculante que los Estados y la propia ONU tienen el deber imperativo de promover el respeto universal a los derechos humanos. Vale, vamos a desgranar esto con cuidado. A partir de esa obligación en la Carta, y tras el impulso monumental de la Declaración Universal de 1948, se empieza a tejer una red inmensa. Una red gigantesca. Y los textos apuntan a un momento histórico que lo cambia todo. La Declaración de Viena de 1993. Si ponemos un poco de contexto histórico para quienes nos escuchan, el mundo acababa de salir de la Guerra Fría. Un momento clave, sí. Y los bloques antagónicos por fin se sientan en la misma mesa para dejar fijada una doctrina fundamental. Y es que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Fíjate que esa es posiblemente la piedra angular sobre la que descansa todo el sistema contemporáneo. Durante décadas, el mundo estuvo partido en dos relatos completamente distintos. Claro, el bloque capitalista y el comunista. Exacto. Un bloque priorizaba los derechos civiles y políticos, es decir, la libertad de expresión o el derecho a voto, mientras que el otro bloque priorizaba los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda o al trabajo. Bien acaba por fin con esa esquizofrenia jurídica. La analogía que subyace en el temario me parece fantástica para visualizar esto. Básicamente, la Declaración de Viena viene a decir que el catálogo de derechos no es la barra de un buffet libre.
No, desde luego que no. O sea, un gobierno no puede coger su bandeja diplomática y decir, pues mira, hoy voy a servirme una ración enorme de protección a la propiedad privada y libertad de prensa. Pero oye, voy a dejar en la bandeja los derechos sindicales o el derecho a la salud porque ahora mismo no me vienen bien para mi economía. Claro, es que el sistema prohíbe esa selección a la carta. La interdependencia significa que sin acceso a una educación básica, que es un derecho social, te resulta prácticamente imposible que un ciudadano pueda ejercer plenamente su libertad de expresión política. Si falla un pilar, la estructura entera cede. Eso es. Y precisamente para vigilar que no se mutile ese catálogo integral de derechos, la arquitectura de la ONU ha desarrollado un abanico de instituciones de supervisión. Y aquí es donde empieza la chicha del tema 6. Sí, porque para organizar el estudio de estos órganos hay que trazar una línea divisoria gigantesca, que separa dos mundos muy distintos. A ver, cuéntame. Por un lado, operan los órganos estrictamente políticos. Estos foros están habitados por diplomáticos de carrera que actúan siguiendo las instrucciones directas de los ministerios de Exteriores de sus respectivos países. O sea que su herramienta principal es la presión política pura y dura. Exactamente. Por otro lado, al otro lado de esa línea encontramos los órganos cuasi jurisdiccionales. Estos están integrados por expertos independientes cuya labor es muchísimo más técnica. Son los que evalúan con lupa jurídica el cumplimiento de las obligaciones asumidas en tratados específicos. Eso es. Políticos frente a expertos independientes. Diplomacia frente a peritaje técnico. Vale, sabiendo que existe esta dicotomía, la primera gran duda que le asalta a cualquiera es ¿dónde se materializa físicamente el debate político? En Ginebra, principalmente. Pero ¿cuál es el foro principal donde los gobiernos del mundo se sientan a escrutarse mutuamente? Y esto nos lleva al Consejo de Derechos Humanos. Para situarlo mentalmente, vendría a ser el equivalente al famoso Consejo de Seguridad de la ONU, pero enfocado de manera exclusiva en los derechos fundamentales. Y con un detalle que lo cambia absolutamente todo, sin que ninguna potencia tenga derecho de veto. Ojo, detalle importantísimo. Jurídicamente, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental subsidiario de la Asamblea General de la ONU. Esto implica que su propia existencia deriva de una resolución de la Asamblea a la cual le debe rendir cuentas todos los años. ¿Y está formado por 47 Estados miembros, elegidos por mayoría simple? Sí, pero ahora bien, para evitar los errores del pasado y garantizar que ninguna superpotencia o ningún bloque continental secuestre la agenda del órgano, la composición está blindada. Tienen un sistema de cuotas, ¿verdad? Exacto, un sistema de cuotas geográficas muy rígido. Se asignan cupos exactos para África, Asia, América Latina, Europa del Este y el Grupo Occidental. Así la sala siempre es una representación demográfica y política real del planeta. Ya. Pero, claro, leyendo los apuntes aquí, salta una alarma lógica inmensa. Y estoy seguro de que a mucha gente le pasa lo mismo. A ver, ¿qué contradicción has visto? Hay un detalle en la mecánica del Consejo que resulta sumamente paradójico. El temario subraya que como entrar en este selecto grupo de 47 miembros requiere conseguir los votos de otros países en la Asamblea General, pues se produce un lobby diplomático brutal. Un mamoneo político de manual, vaya. Claro. Y como resultado de ese intercambio de favores, terminan obteniendo un asiento países con historiales en derechos humanos, digamos, objetivamente cuestionables. Los textos mencionan casos recurrentes como China, Arabia Saudí, Eritrea o Venezuela. Sí, es la gran crítica al sistema. Entonces mi pregunta es, si este es el Foro Supremo, diseñado para proteger los derechos a nivel global, ¿cómo se sostiene la legitimidad del órgano cuando algunos de los mayores infractores están ocupando las sillas de dirección? A ver, es una contradicción que genera ríos de tinta académica, y es súper comprensible. Sin embargo, tenemos que cambiar un poco la lente con la que miramos al Consejo. O sea, ¿asumir que no es un tribunal? Claro, es que no fue diseñado para ser un tribunal impoluto de magistrados intachables. Es una arena diplomática. Refleja la distribución real del poder y las alianzas geopolíticas del mundo contemporáneo, con todas sus crudezas. Ya, te entiendo. Obligar a esos países a sentarse en la mesa, participar en debates y someterse a ciertas reglas compartidas es, desde la perspectiva del multilateralismo, preferible a aislarlos por completo en el ostracismo. O sea, mejor tenerlos cerca que fuera del radar. Exacto. Dicho esto,
Ojo, porque el sistema no carece de un mecanismo de emergencia frente a abusos intolerables. La Asamblea General conserva la potestad de suspender a un miembro del Consejo si se demuestra que está cometiendo violaciones sistemáticas y graves. Ah, o sea que sí existe una especie de botón rojo de expulsión. Sí, requiere una mayoría de 2/3 de la Asamblea, pero existe. Y no es una mera cláusula dormida en un texto legal, que se ha pulsado en momentos de máxima gravedad. ¿Así? ¿Cuándo? Pues ocurrió en 2011 con la Libia de Gaddafi, en plena represión brutal de las protestas de la primavera árabe. Y se activó de nuevo hace nada, en 2022, cuando la Asamblea General votó a favor de suspender la membresía de Rusia a raíz de los crímenes documentados durante la invasión de Ucrania. Qué fuerte. O sea que la pertenencia al Consejo otorga influencia, pero tiene líneas rojas infranqueables. Lógica es un espejo del mundo real, pero con unos límites últimos de decencia. Y el mecanismo estrella que utiliza este Consejo Diplomático, el verdadero motor de su funcionamiento, es el famoso EPU-1, el Examen Periódico Universal. El EPU. Madre mía, el EPU ha transformado por completo la forma en que los estados rinden cuentas. Consiste, en esencia, en una revisión por pares. ¿Un escrutinio de igual a igual? Básicamente se analizan unos a otros. Eso es. El Consejo tiene el mandato de revisar el expediente de derechos humanos de todos y cada uno de los Estados miembros de la ONU. Absolutamente nadie se libra. Analizan a unos 42 países por año en un ciclo continuo. Menudo trabajo burocrático. Telita. El engranaje comienza con la recopilación de datos. El gobierno examinado presenta su propia versión idílica de la realidad que luego se contrasta frontalmente con los informes de agencias de la ONU y expedientes de ONGs. Y con toda esa información sobre la mesa, se convoca a la delegación del país a Ginebra para un diálogo interactivo ininterrumpido de unas 3 horas. Sí, y me parece fascinante detenernos en ese diálogo de 3 horas. Porque si el Estado examinado recibe un torrente de recomendaciones sobre sus sistemas penitenciarios o su discriminación sistémica, tiene 2 opciones oficiales. A ver, Puede aceptar las recomendaciones, comprometiéndose teóricamente a aplicarlas, o puede utilizar la fórmula diplomática de tomar nota. que en el lenguaje llano de los pasillos significa un rechazo educado, o sea, un te escucho, pero voy a pasar olímpicamente. Tal cual. Y jurídicamente hablando, si un país simplemente toma nota e ignora el EPU por completo, no se enfrenta a ninguna sanción internacional coercitiva. No se le bloquean fondos, ni se le imponen multas. Entonces, desde una óptica penal estricta, podría parecer inútil, la verdad. Lo parece. Pero si ampliamos el foco histórico, forzar a cualquier potencia soberana del planeta a sentarse durante horas en una sala retransmitida en directo por Internet para todo el globo, teniendo que dar explicaciones. Ya, aguantando el chaparrón. Claro, teniendo que defenderse de las críticas de sus iguales sobre cómo trata a sus ciudadanos dentro de sus propias fronteras. Pues eso supone demoler el muro tradicional de la soberanía estatal absoluta. Ese es exactamente el hito que marca el EPU. O sea, funciona mediante la fuerza de la exposición pública y la reputación. La luz pública es la verdadera sanción aquí. Eso es. Y aunque las ONGs no tienen derecho a tomar el micrófono en esas 3 horas de cara a cara diplomático, su papel es estratégico. Alimentan a los estados críticos con datos duros antes de la sesión. Y luego usan esas conclusiones del Consejo para acorralar y presionar a sus propios parlamentos a nivel nacional. Exactamente. Vale. Pero si el Consejo está en Ginebra y sus debates dependen en gran medida de los dosieres que reciben, surge una obviedad. A ver. Los diplomáticos encerrados en una sala no pueden ver de primera mano lo que ocurre en las prisiones, en las aduanas o en zonas de conflicto armado. Así que, ¿cómo se conecta esa burocracia con el barro de la realidad? Buena pregunta. Y esto nos lleva a las 2 herramientas de intervención directa del Consejo: las sesiones extraordinarias y, fundamentalmente, los procedimientos especiales. Vale. Hay que contextualizar que el Consejo tiene funciones creativas vitales. En sus sesiones ordinarias se cocinan resoluciones que ensanchan los límites del derecho. De allí surgieron, por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Para poner coto a la impunidad de las transnacionales, ¿no? Exacto. También impulsaron los primeros textos oficiales de la ONU que abordaban de frente la protección frente a la discriminación por orientación sexual, que era clave ante la ausencia de un tratado específico LGTB. Pero claro, cuando la urgencia supera el calendario oficial, el Consejo convoca sesiones extraordinarias.
como una reacción rápida a crisis agudas. El material de estudio menciona la respuesta a la situación en Siria en 2011. El Consejo no esperó a su reunión trimestral. No, que va. Convocó una sesión de emergencia y estableció una comisión de investigación para recabar pruebas de torturas y crímenes sobre el terreno, con el fin explícito de documentarlos para futuros procesos penales internacionales. Así es. Ahora bien, también es importante reportar lo que dicen las fuentes de manera imparcial respecto a la polarización de estas sesiones. En 2018, la administración estadounidense decidió retirar temporalmente a su país del Consejo. Sí, bajo el mandato de Trump. Exacto, alegando, entre otros motivos, que el órgano padecía de un sesgo político que le llevaba a centrar gran parte de sus sesiones extraordinarias y resoluciones condenatorias en el Estado de Israel, ignorando otras crisis de similar o mayor envergadura. Refleja muy bien las tensiones inherentes a un foro de naturaleza diplomática. Precisamente por esa carga política, el sistema necesita unos ojos y oídos en el terreno que operen fuera del dictado de los gobiernos. Y esos son los procedimientos especiales, relatores especiales y expertos independientes. Exactamente. Son académicos, juristas de prestigio o especialistas que asumen mandatos concretos, ya sea temáticos, como el derecho a la vivienda, o referidos a la situación de un país específico. Pero la regla de oro aquí, y lo que les otorga autoridad real, es su independencia radical. Trabajan pro bono, es decir, de forma gratuita. No son funcionarios a sueldo de Naciones Unidas. Y tienen expresamente prohibido ostentar cargos políticos o gubernamentales en sus países de origen mientras dure su mandato de 3 años. Y madre mía, el trabajo que hacen estos relatores rompe todos los esquemas tradicionales. Hacen un trabajo brutal. Solicitan visitar países, inspeccionar centros de detención, dialogar con minorías oprimidas. Eso sí, siempre condicionados a que el Estado soberano autorice su entrada. Claro, si no les dejan entrar no hay nada que hacer. Tienen además un canal para recibir quejas de víctimas de forma directa y mucho más ágil que los tribunales formales. Pero lo verdaderamente revelador surge cuando esta labor técnica impacta de lleno contra el muro de la geopolítica. Aquí es donde viene la anécdota del temario sobre las universidades que ilustra perfectamente esta fricción. Sí, son dos ejemplos que demuestran la onda expansiva del mandato de un relator. Exacto. Por un lado tenemos una intervención puramente académica. En 2014, la Universidad de Granada acoge a la relatora sobre las formas contemporáneas de esclavitud para participar en un congreso. Un intercambio de ideas fluido, cumpliendo su labor sin sobresaltos. Un entorno amable, digamos. Pero saltamos a 2025, y el panorama es radicalmente distinto. La Universidad Libre de Berlín cancela repentinamente una conferencia programada de la relatora especial para la situación en Palestina. Menudo lío se montó ahí. Telita. Las fuentes documentan que esta cancelación se produjo bajo una fortísima presión diplomática directa, orquestada por la Embajada de Israel. Al final, lo que nos dicen estos dos ejemplos es que la labor de los relatores no se queda en informes de papel. Para nada. Su mera presencia tiene la capacidad de provocar cortocircuitos reales en las relaciones internacionales bilaterales. Porque su independencia les permite formular verdades incómodas que la diplomacia tradicional suele preferir sepultar. De hecho, la resistencia de ciertos bloques de poder a esta independencia técnica es constante. Tanto así. Un ejemplo paradigmático de este pulso ocurrió en 2016. El Consejo aprobó la creación del primer experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. Y la incomodidad fue tal que los estados africanos miembros del Consejo orquestaron una maniobra burocrática sin precedentes. ¿Ante la Asamblea General? Sí, en Nueva York. Su objetivo explícito era bloquear la partida presupuestaria que financiaba el trabajo de este experto para ahogar su mandato en la cuna. Espera. Intentaron desfinanciarlo al ver que no podían revocar legalmente su nombramiento. Exactamente. Al final, la maniobra fracasó por un margen estrecho de votos, pero dejó una evidencia innegable. Cuando los expertos independientes abordan temáticas que desafían las normas culturales impuestas por las élites de ciertos estados, el sistema político reacciona intentando neutralizarlos. Toda esta dimensión diplomática es apasionante, la verdad. Pero es momento de cruzar la línea que trazamos al principio de este espacio. Vamos a lo técnico. Quien prepara un examen de derecho necesita ir al núcleo duro del cumplimiento normativo. ¿Qué sucede con los textos firmados? ¿Quién vigila la letra pequeña de los tratados? Claro. Dejamos el foro diplomático para adentrarnos en el engranaje cuasi jurisdiccional.
los comités de Naciones Unidas. Los famosos comités. Si el Consejo es la gran asamblea política que mira el mundo en su conjunto, los comités son lentes de aumento enfocadas en documentos legales específicos. Y para evitar confusiones en el examen, su distinción con los órganos políticos radica en la especificidad. Fundamental esto. Ojo a quienes nos escuchan. Primero, no nacen de decisiones políticas generales, sino que son instaurados por el propio texto del tratado que van a supervisar. Segundo, no pueden opinar sobre la situación de cualquier país del mundo, única y exclusivamente sobre aquellos estados que soberanamente han ratificado dicho tratado. Lógico. Y tercero, sus miembros, que suelen oscilar entre 10 y 23 por comité, son especialistas técnicos que actúan a título estrictamente individual, sin aceptar instrucciones de ningún gobierno. Se reúnen en Ginebra varias veces al año para auditar el cumplimiento del pacto. El texto que manejamos aporta una metáfora inmejorable. Hay que imaginarse a los comités como una enorme caja de herramientas jurídicas con 9 utensilios principales. Me encanta esa imagen. Cada uno está diseñado para apretar una tuerca particular de la estructura de derechos. Está el Comité de Derechos Humanos, que vela por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité DESC, para los económicos y sociales, el famoso Comité contra la Tortura. El de los derechos del niño también. Exacto. El Comité CEDAW, que vigila la erradicación de la discriminación contra la mujer, etc. Y la obligación fundamental de los estados es redactar y enviar informes periódicos demostrando que sus leyes nacionales cumplen con el tratado. Que no es poco trabajo, ¿eh? Nada. Y en el caso de países como España, que han ratificado la inmensa mayoría de estos tratados, el volumen burocrático es tan apabullante que han tenido que acogerse a modalidades de informes simplificados. Y de nuevo, los comités no actúan con ingenuidad, no toman el informe autocomplaciente de un gobierno como una verdad dogmática. O sea, no se creen todo lo que les dicen. Ya, obvio. Es en esta fase de revisión documental donde brilla una herramienta fundamental de la sociedad civil, el informe paralelo o shadow report, que es un concepto que, si bien suena a maniobra encubierta de espionaje, es un pilar absoluto de transparencia. Literalmente, el informe en la sombra. A ver, me pregunto si no lo llamarán así porque busca arrojar luz donde el gobierno intenta proyectar oscuridad. Pues fíjate, es una muy buena forma de verlo. Las organizaciones de derechos humanos elaboran documentos súper minuciosos donde replican dato a dato las afirmaciones oficiales. Claro, un contraste de la realidad. Si el Estado afirma que ha erradicado la tortura policial, el informe en la sombra proporciona los registros de los hospitales y los testimonios que lo desmienten. Así, los expertos del comité pueden emitir sus observaciones finales basándose en un contraste real. E instan al Estado a corregir su rumbo legislativo, básicamente. Pero, además de auditar informes, los comités publican lo que se conoce como observaciones generales, Súper importantes. que no son otra cosa que tratados doctrinales donde interpretan qué significan realmente los artículos abstractos de los tratados. Y aquí surge un debate jurídico de primerísimo nivel, una fricción interpretativa enorme. A ver, plantéalo. Yo soy muy crítico con esto y me pregunto, ¿no se exceden en sus funciones estos expertos? Porque si analizamos los ejemplos, vemos que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a proteger el derecho a la vida, pero el texto original no incluye ni una sola sílaba sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cierto, no lo dice textualmente. Sin embargo, el Comité, a través de su Observación General 36, dictamina que los estados están obligados a permitir el aborto seguro en casos donde la vida de la gestante corra peligro o exista un sufrimiento extremo. Vale. O pongamos el ejemplo de la CEDAW, cuyo tratado original jamás menciona la expresión violencia de género, pero el comité elaboró una observación general para categorizarla expresamente como una forma extrema de discriminación contra la mujer. ¿Bajo qué lógica jurídica pueden estos expertos expandir el significado de un texto que los estados ratificaron décadas atrás? Es una pregunta buenísima. Y de hecho es el gran campo de batalla del derecho internacional actual. La respuesta técnica se asienta en la doctrina de los tratados como instrumentos vivos. Instrumentos vivos. En la mentalidad de la época, se volverían obsoletos, serían totalmente incapaces de proteger a las víctimas ante nuevas formas de sufrimiento. Ya, se quedarían desfasados en 2 días. Exacto. Los comités, por tanto, aplican una interpretación teleológica, buscan el propósito último del texto. Por ejemplo, la erradicación de la discriminación. Y concluyen que, si la violencia sistémica contra las mujeres es la principal barrera para esa igualdad en la actualidad, entonces la violencia es indudablemente una forma de discriminación amparada por el tratado. O sea, resumiendo, actúan como el sistema operativo de un móvil o un ordenador. ¿Cómo es eso?
que actualizan el software del tratado para que siga funcionando en la realidad presente, sin necesidad de que los estados tengan que renegociar un documento nuevo desde cero, que sería un marrón diplomático inmenso. Es una metáfora muy, muy precisa. Evita la parálisis legislativa internacional, por completo. Vale, interpretar leyes está muy bien, auditar países enteros también. Pero aquí llegamos al punto de inflexión. Todo este engranaje de Ginebra parece flotar muy alto, en las nubes. Aterricemos entonces. ¿Qué ocurre cuando un Estado incumple el tratado y destroza los derechos de un individuo con nombres y apellidos? ¿Tiene ese ciudadano de a pie una ventanilla internacional a la que acudir exigiendo justicia directa? Pues sí. Y es aquí donde se despliega la potencia real de las denuncias ante los comités. Existen dos modalidades teóricas. Vale. La primera es la denuncia interestatal, un país demandando a otro país ante el comité por violar un tratado. Pero hay que ser muy claros con la gente que estudia esto. En la práctica, esto es una rareza extrema. Ya, los estados no quieren pisarse las mangueras. Tal cual. La diplomacia aborrece el choque frontal abierto. Resulta infinitamente más eficaz utilizar cláusulas de derechos humanos insertadas en tratados de libre comercio. Ah, o sea que les tocan el bolsillo. Exacto. Si nos fijamos en la Unión Europea, su herramienta de coacción no suele ser demandar a Israel ante un comité de la ONU. Lo que hacen es imponer aranceles económicos específicos a los productos que provienen de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Y si un Estado soberano está dispuesto a llevar a otro a un tribunal de verdad, prefiere foros con resoluciones de carácter punitivo más severo, como la Corte Internacional de Justicia. Así es. Por eso la innovación radical de todo este sistema y lo que es material vital para cualquier examen de la asignatura son las quejas o denuncias individuales. El individuo elevado a la categoría de sujeto activo, capaz de demandar al mismísimo leviatán estatal ante un panel internacional. Ojo con esto. Claro que el camino está lleno de peajes procesales estrictos. No es llegar y besar el santo. Ya, me imagino. En primer lugar, la firma del tratado original no sirve de nada si el Estado no ha ratificado además un protocolo facultativo adicional, que es el documento donde acepta expresamente someterse al escrutinio individual. Primer filtro. Y en segundo lugar, rige la norma inquebrantable de la subsidiariedad. ¿Y eso en cristiano qué significa para quienes nos escuchan? Antes de enviar un solo papel a Ginebra, la víctima está obligada a litigar y agotar absolutamente todas las instancias judiciales dentro de su propio país. Alerta de examen para quienes nos escuchan. En el caso de España, eso implica un calvario de años, pasando por juzgados de instrucción, audiencias provinciales, el Tribunal Supremo. Y finalmente estrellarse contra la puerta del Tribunal Constitucional. Mediante el recurso de amparo. O sea, solo cuando la justicia de tu país te ha dado la espalda definitivamente y de forma oficial, se te abre por fin la puerta de los comités. Una carrera de obstáculos. Y si logras superar todos esos filtros, los expertos analizan el caso por escrito y acaban emitiendo una resolución oficial llamada dictamen. Dictamen. Y aquí, cuidado, porque viene el nudo gordiano de todo este sistema jurídico. A ver. En el estricto marco del derecho internacional, un dictamen emitido por un comité de expertos no tiene carácter jurídicamente vinculante y obligatorio. Carece de la fuerza ejecutiva automática que tendría, por ejemplo, la sentencia de un Tribunal Nacional Supremo. Ya. Genera una presión política enorme y goza de una inmensa autoridad moral, pero el Estado infractor podría atrincherarse, alegar que no es una sentencia coercitiva y negarse a indemnizar o a cambiar sus leyes. Exactamente. Podría lavarse las manos. Y es precisamente en este escenario de aparente fragilidad donde ocurre la magia en nuestro país. Para entender el impacto real de estos dictámenes dentro del marco legal español, es imprescindible, y repito, imprescindible, analizar la historia de Ángela González Carreño. Un caso histórico. Y muy duro, la verdad. Desde luego, no es un caso más en los libros, es un hito desgarrador que reescribió las reglas de aplicación del derecho internacional en los juzgados españoles. Ángela fue víctima de un maltrato severo. Sí. Al separarse, alertó repetidamente, con decenas de denuncias en los juzgados nacionales, del peligro extremo que corría su hija Andrea si se permitían visitas sin supervisión al agresor. Decenas de veces lo advirtió. El sistema judicial ignoró el riesgo metódicamente. Y trágicamente, en una de esas visitas no vigiladas, el agresor asesinó a la menor. Ángela inició entonces una batalla colosal contra el propio Estado
por negligencia, exigiendo responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la justicia. Su camino nacional terminó cuando el Tribunal Constitucional inadmitió su caso. Y ahí es cuando, agotados los recursos internos, acudió a Ginebra. Elevó su demanda ante el Comité de la CEDAW, que como hemos visto es el órgano que supervisa la eliminación de la discriminación contra la mujer. ¿Y qué dijo el comité? Pues tras examinar todo el expediente, el comité dictaminó de forma rotunda a favor de Ángela. Concluyó que el Estado español había violado sus obligaciones convencionales de proteger la vida y lo condenó a otorgarle una reparación integral. Pero claro, al volver a España con ese dictamen bajo el brazo, la respuesta inicial del Estado fue escudarse en esa supuesta debilidad estructural de la que hablábamos. Sí, la respuesta fue indignante. Básicamente dijeron, tomamos nota del comité, pero su resolución no es una sentencia firme, no es estrictamente obligatoria, así que el caso sigue cerrado y no habrá indemnización. Exacto. Y ante ese bloqueo tremendo, Ángela recurrió nuevamente llevando su batalla hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Y es aquí donde el alto tribunal despliega una construcción jurídica de una brillantez y un calado sistémico sin precedentes. A ver si entiendo la lógica. Cuéntame tu análisis. El Supremo utiliza la propia Constitución española como llave para forzar la entrada del dictamen internacional, ¿verdad? Ese es el mismísimo corazón del argumento, sí. El Tribunal Supremo parte del artículo 96 de la Constitución, que establece claramente que los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento jurídico interno y son ley de obligado cumplimiento. Vale, hasta ahí todo claro. A continuación, señala un hecho indiscutible. España ratificó voluntariamente la CEDAW y su protocolo facultativo, otorgando competencia a ese comité para interpretar si el Estado cumple o no las obligaciones del tratado. Ah, vale. La lógica silogística del Supremo es aplastante. Si el ordenamiento constitucional exige cumplir los tratados de buena fe y el órgano oficial y legítimo encargado de interpretar dicho tratado certifica, mediante un dictamen, que se ha producido una violación concreta en un caso individual, Entonces la única forma legalmente válida de cumplir el mandato constitucional de acatar el tratado es acatar el dictamen. O sea, el Supremo transforma una resolución técnica internacional que carecía de coercitividad directa en un mandato obligatorio e ineludible para cualquier tribunal o ministerio en España. un jaque mate jurídico en toda regla. Construyeron un puente de hormigón armado, pavimentado por la propia Constitución, que une directamente la sala de reuniones de unos expertos técnicos en Ginebra con el despacho de los jueces en cualquier rincón de nuestro país. Es un cierre del círculo magistral sobre cómo un sistema con mecanismos supuestamente débiles puede convertirse en derecho interno de máxima firmeza. Y con este giro jurisprudencial tremendo cerramos nuestra inmersión en el laberinto de la ONU. Hemos viajado desde las declaraciones grandilocuentes de la Asamblea General y la presión diplomática pública del examen periódico universal. Hemos comprobado cómo los procedimientos especiales generan fricciones reales al descender al terreno y cómo la interpretación de los comités mantiene vivos los tratados. Y sobre todo, hemos comprobado que, a pesar de operar mediante un andamiaje laberíntico de consensos frágiles, el sistema internacional posee una vitalidad transformadora profunda cuando interactúa con las normativas nacionales. Yo estoy convencida de que esa es la lección principal que hay que llevarse al examen. Totalmente. Para quienes se enfrenten pronto al examen del tema 6, cabe plantearse una última reflexión, para darle una vuelta al tema. A ver, dinos. A menudo se critica al sistema de la ONU por carecer de tribunales globales implacables, con jurisdicción automática y fuerza ejecutiva militar para castigar a los estados al instante. Pero la pregunta es, si el sistema fuera así de poderoso, coercitivo e inapelable, ¿habrían consentido las potencias soberanas del mundo firmar y ratificar todos estos textos en un primer momento? Seguramente ni de broma. Claro. Quizá la aparente vulnerabilidad estructural de este sistema, esa necesidad constante de persuasión en lugar de la imposición bruta, haya sido precisamente el requisito oculto para que pudieran hacer, expandirse y finalmente cambiar realidades concretas como la de Ángela González Carreño en nuestro país. Pues mira, me parece un broche final perfecto para reflexionar. Ojalá esta travesía analítica haya servido para arrojar luz sobre esos apuntes y hacerlos más digeribles. Muchísima suerte a todo el mundo con el estudio de la materia y hasta el próximo análisis a fondo. Mucha suerte y ánimo.